Se reportó un incendio en una torre de refrigeración de la central nuclear ucraniana de Zaporilla, que está ocupada por las fuerzas rusas desde hace 2 años y medio. Testigos aseguran haber oído una explosión en la ciudad rusa de Kurchatov, muy cerca de donde se encuentra la planta nuclear de Kursk. Desde Rusia aseguran que la planta nuclear de Kursk no fue dañada, y esto luego de los intensos ataques y bombardeos por parte de Ucrania a esta región rusa. El organismo de control nuclear de la ONU advirtió que la central atómica ucraniana de Zaporilla sufrió un deterioro de seguridad importante tras el impacto de un dron en sus cercanías. Zelensky, que acusó a Rusia de chantaje nuclear. El gobierno ucraniano acusa a Rusia de provocar fuego dentro de la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania. El gobierno designado por Moscú para esa región asegura que el fuego se inició por un ataque ucraniano contra la localidad de Energodar, que acoge a la planta. Kiev, de momento, acusa el siniestro a Rusia. Hay 2 centrales nucleares que concentran 10 reactores atómicos que están en peligro. El Organismo Internacional de Energía Atómica dice que la seguridad en la planta nuclear ocupada por Rusia en el sur de Ucrania está empeorando. Los Estados Unidos está comenzando con la fabricación de municiones para Europa y para la OTAN. Para el funcionario de Putin, la alianza está involucrada en el conflicto de Ucrania y siguen avanzando hacia la frontera rusa. Fue lo que dijo Peskov en las últimas declaraciones, y remarcó que a su parecer y el de su país, las actividades de la OTAN no contribuyen a la seguridad y a la estabilidad del continente. Suecia y Finlandia pusieron fin a décadas de política de neutralidad internacional al solicitar unirse a la OTAN después de la invasión rusa de Ucrania. No se han dado con medias tintas. El posible uso de armas de la OTAN contra territorio ruso tendría graves consecuencias, especialmente, dice, para Europa y especialmente para pequeños países que tienen que ser conscientes de con qué están jugando. Estados Unidos afirma que Turquía exporta productos estadounidenses sensibles a Rusia. La OTAN envía más de 800 soldados de Dinamarca a Letonia para reforzar la frontera oriental. Pues parece que se le acabó la paciencia a Rusia al momento que tantos analistas habían estado esperando de cómo iba a reaccionar. La primera jugada, el primer enroque, ya está en la mesa. Rusia ha ejecutado uno de sus ataques más letales contra Ucrania que se hayan visto hasta la fecha, golpeando en lo más profundo de su infraestructura militar y donde más le duele para los próximos meses a Ucrania. Es un golpe letal porque apuntó a la infraestructura energética, la poca que quedaba en Ucrania. Es una ofensiva que se llevó a cabo con mucha precisión quirúrgica y que ha dejado a Ucrania sumida en la oscuridad, con cortes de electricidad masivos ya, de inmediato. No solamente en el sector militar, también industrial, quedaron devastados. Están colapsando los sistemas energéticos en Ucrania en estos momentos. Ya hay varios informes de inteligencias no oficiales que apuntan también, y fíjense, esta nota es impactante. Ya varios canales de Telegram, ya varios medios están
informando acerca de la destrucción por parte de Rusia de 2 aviones F-16 de la OTAN. Si esto se llega a confirmar, pues hablaríamos que de los supuestos 4 que dicen, según algunas fuentes, que ya hubiera tenido Ucrania, no le duraron ni un mes, 2. Ucrania no ha salido a confirmar, tampoco a desmentir esto, se ha quedado callado. Al contrario, lo que sí ha dicho es que el golpe de Rusia de hoy es sumamente letal, lo ha condenado, ha dicho que es uno de los más crueles, pero no solamente se quedó ahí, también Rusia barrió hoy con los sistemas de defensa Patriots que pesaban sobre Kiev, y esto pues ya está generando muchas controversias. Claro, nosotros lo decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando la reacción rusa venga, la cortesía de los medios occidentales no va a ser como cuando Kursk se le hinchaban las manos a todos los periodistas occidentales por decir lo maravilloso que había sido esta incursión, y ahora la nota no es la respuesta letal, es lo cruel de estas acciones. Rusia lanzó el lunes un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas en Ucrania. Las autoridades ucranianas indicaron que Moscú apuntó contra 15 regiones en la mayor campaña de bombardeos realizada en semanas. Al menos 4 personas murieron y una veintena resultaron heridas. Fue uno de los mayores ataques combinados, más de 100 misiles de varios tipos y un centenar de Shaheds. Y como la mayoría de los ataques rusos anteriores, este es igual de cruel, porque apuntó a infraestructura civil crítica en la mayoría de nuestras regiones, desde Kharkov y Kiev hasta Odessa y nuestras regiones occidentales. Por desgracia, hay víctimas. Zelensky aseguró que el país podría hacer mucho más para proteger vidas si contara con más ayuda de la aviación de sus vecinos europeos. El operador nacional de energía realizó apagones de emergencia para estabilizar la red y el transporte ferroviario se vio impactado. En la capital, Kiev, parte de la población se refugió en las estaciones de metro subterráneas y en galerías cubiertas. Vivo cerca de aquí, bajo al refugio. Este es el lugar más seguro. Siempre hay luz y agua. Aquí puedes cargar tu teléfono. Aquí me siento segura y tranquila. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, desde que sonó la alarma. Te dan sillas, es cómodo sentarse, hay mucha gente, pero es seguro. Creo que el metro es el lugar más seguro en caso de alerta aérea. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó que llevó a cabo un bombardeo masivo contra instalaciones energéticas necesarias para el funcionamiento del complejo industrial militar ucraniano y aseguró que todos los objetivos fueron alcanzados. Los ataques se produjeron luego de que Ucrania lanzara el 6 de agosto una ofensiva en la región rusa de Kursk, donde, según Kiev, sus fuerzas siguen avanzando. La ofensiva ucraniana fue lanzada casi 2 años y medio después de la invasión rusa a Ucrania. Pues dice Zelensky que estos ataques son sumamente crueles porque hay hasta 4 víctimas mortales y una veintena de heridos, pero que también es cruel porque Rusia atacó infraestructura civil. Lo dice el mismo tipo que apenas hace unos días le estaba apuntando a las plantas nucleares de Zaporizhia y de Kursk. Lo dice el mismo tipo que apenas hace un par de semanas causó 34 muertes en Kursk y 143 personas heridas. 31 muertos en Kursk es la cifra actual. 31 muertos en Kursk, 143 civiles heridos, 79 que siguen hospitalizados, 120,000 personas desplazadas en la región, y dice que este ataque es cruel. Lamentablemente se quedan cruzados entre los fuegos de ambos bandos las víctimas civiles, y eso es lamentable. Pero nótese cómo ahora los medios occidentales están hablando de las 4 víctimas civiles como un horror, pero todos esos mismos se quedaron callados hace 2 semanas cuando había 31 víctimas mortales en Kursk y 143 personas heridas. Hasta les aplaudían. No veías otra cosa en los medios, pero nadie hablaba de los muertos ni de los heridos.
Es trágico los muertos que hoy fallecieron en este contraataque ruso, por supuesto, pero si hablamos de la coordinación del objetivo de los ataques que alcanzó en estas 15 provincias y hay 4 lamentables decesos, y Ucrania solamente en Kursk mató a 143 rusos, pues quiere decir que iban apuntando a matar a donde cayera o que no hubo la prioridad de resguardar a las víctimas civiles. ¿Qué sería lo ideal? Que ningún civil muriera, en ningún bando, por supuesto, no me confundan. Pero me parece que el enfoque que hoy le están dando los medios occidentales es, por decirlo menos, bastante cuestionable. Las alarmas de ataque aéreo resonaron por toda Ucrania esta mañana. Todo mundo esperaba el contraataque ruso el día de la independencia ucraniana, este 24, el sábado. No pasó. Todo el mundo decía que ya entonces Rusia había perdonado seguramente. Bajaron las alertas tal vez. Pensaron que se iban a enfocar solamente en Kursk en estos contraataques. Y hoy pues estas explosiones ya están haciendo eco en las principales ciudades de Kiev. Miren, hablamos de Ucrania, hablamos por supuesto de la capital, hablamos de Kiev, hablamos también de Kharkov, hablamos de Lutsk, hablamos de muchas otras regiones que hasta este momento, 15 en total, provincias completas que se están viendo sacudidas por una serie de impactos que no solamente están dejando una cicatriz horrible en el paisaje urbano, porque las llamas se veían por todo el horizonte, sino que también pues ya paralizaron toda la infraestructura esencial para la defensa de Ucrania. En estos momentos, esas 15 provincias de Ucrania están indefensas porque se ha caído su sistema eléctrico y esto va a impactar mucho en las defensas ucranianas. ¿Qué va a seguir después? Una cosa sí podemos tener por seguro. Este ataque ruso apenas comenzó. No se ha terminado. Es el inicio del tan esperado contraataque. Hay ya entre las consecuencias que se reportan hasta este momento, hablamos ya, miren, trenes detenidos, cortes de agua masivos por casi toda Ucrania, cortes eléctricos de energía en una área muy grande, 15 provincias, repito, la capacidad de Ucrania para responder a estos ataques pues ya es nula. No pudieron frenar uno solo de estos ataques. No fue como las veces anteriores que decían que de los 15 drones Sahel pararon 20 y no cuadraban las matemáticas. En esta ocasión, todos los ataques dieron en el blanco e incluso el mismo Zelensky, como ustedes lo escucharon, salió a admitir que ha sido uno de los más devastadores, que fue un ataque combinado, que no tuvieron manera de parar uno solo de estos objetivos. Y pues ahora la pregunta es, ¿qué sigue en la estrategia de contraataque ruso? Porque parece como si esto fuera apenas la primera faceta de una escalada que está poniendo en jaque al respaldo militar, pero también al respaldo logístico de Ucrania. Y ahora que sus defensas están comprometidas, no creo yo, francamente, que Rusia termine este contraataque, que se llevó a cabo con un arsenal de armas impresionante. Para hacerlo utilizaron los rusos misiles de largo alcance, drones Sahel, otro tipo de aviones tácticos, por supuesto, todos coordinados para maximizar el daño en los puntos estratégicos. Más tarde vamos a hablar de esto porque me parece una información sumamente interesante. Leía yo en varios portales, se están revelando más detalles, que Rusia habría lanzado una andanada de misiles que tenían el mismo casco, es decir, la misma infraestructura de los quinzales. Parecían objetivos hipersónicos, pero no eran. Es decir, simuló cascos falsos. Y entonces esos cascos falsos que no tenían el proyectil, pero no tenían ojivas, pues, de ningún tipo de explosiones, fueron los que lanzaron y los Patriots salieron a interceptar esos misiles hipersónicos falsos que no eran hipersónicos, no volaban a velocidad hipersónica, pero eran muy similares en apariencia, mientras que los verdaderos misiles hipersónicos e incluso los drones Sahel habrían estado rodeando los sistemas Patriots y los colapsaron en un 2x3. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, dijo ya, también lo confirmó en un comunicado oficial,
que 15 provincias ucranianas ya están comprometidas con esta ofensiva rusa, que tienen que pues hacer apagones masivos. Ya se ha dañado severamente la red de transporte ferroviario, no funciona, y ese transporte ferroviario pues era crucial para Ucrania para surtir el suministro de armas y municiones al frente de batalla. Ya no es más, no tienen esta disposición. Y si hablamos de lo que pasó en Kiev, el impacto fue brutal, porque por primera vez en 2 años, se desplegaron tiendas de campaña para que los ciudadanos pudieran cargar sus teléfonos móviles, resguardarse dentro de las estaciones de tren, como ustedes vieron a las personas que entrevistaron. Les llaman puntos de invencibilidad, y ahora pues son un recordatorio muy brutal de la fragilidad de la infraestructura ucraniana, que pues parece que apenas el sábado veíamos a un Zelensky envalentonado, a un Zelensky que en el día de la victoria, en el día de la independencia ucraniana, salía a decir que Rusia iba a sufrir, que había nueva tecnología de drones infalibles por los que Rusia iba a pagar por todos los actos de guerra. Y hoy hay un recordatorio de la fragilidad de sus defensas, en donde inclusive pues ni siquiera los Patriots funcionaron. Ahora Occidente se está preguntando por qué, y una de las teorías que están surgiendo y cobrando más fuerza es que los primeros cascos que lanzaron simulaban ser hipersónicos, pero eran hipersónicos señuelos, ni siquiera tenían la velocidad cercana a un hipersónico, y todos los Patriots se fueron bajo esos ataques que ni siquiera iban a explotar porque no tenían ojivas, y que entonces los verdaderos ataques llegaron tras los Patriots y los derribaron. Ya hay varias imágenes de la prensa que están reportando cómo la presa central hidroeléctrica del embalse de Kiev pues estuvo en llamas y pues ya está devastada, dejó a Ucrania vulnerable, ya no hay una capacidad de defensa en este sistema de infraestructura eléctrica, tampoco en el ferroviario, y es un golpe que no solamente está atacando a niveles de infraestructura civil, sino que es un ataque más bien diseñado para quebrar el abastecimiento de las tropas militares ucranianas. Más de un centenar de drones Shahed también fueron utilizados. Más de 100 drones Shahed, docenas de misiles balísticos, misiles aerobalísticos fueron lanzados en estas 15 distintas provincias, y eso dejó a Ucrania por completo en la oscuridad, al borde del colapso en este momento. Ejemplos sobran. Hablamos, por ejemplo, de el Ivano-Frankivsk, que hay rumores que dicen que ya ahí hablamos de la destrucción, y este dato es impactante porque Ucrania no ha salido a negar ni a confirmar estos rumores que se han difundido en Ivano-Frankivsk acerca de la destrucción de 2 aviones F-16. Ya están circulando por las redes esta información. Repito, Zelensky salió y dijo que era uno de los ataques más crueles, pero mantuvo el silencio sobre el rumor de que Rusia también habría alcanzado 2 F-16 ucranianos. Pues esto es una señal de que los ataques rusos están logrando ya neutralizar las armas incluso más avanzadas proporcionadas por Occidente. Y si esto es así, si realmente se confirma en las próximas horas que Rusia habría derribado 2 F-16, pues la situación para Ucrania se va a volver todavía más crítica en las próximas horas, porque ya hay muchas regiones, la misma región de Zaporizhia, hay otras áreas estratégicas que se habían visto afectadas por estos ataques que habían dejado sin energía estas grandes extensiones de territorio. Rusia había acusado apenas hace 2 semanas, bueno, ya 3, a Ucrania por haber lanzado ataques contra la planta de Zaporizhia. Había cortes de energía, ahora se están reportando cortes también de agua para los ciudadanos en un punto neurálgico de la logística ucraniana, en donde ya vemos cómo la respuesta de Occidente a estos ataques pues parece que no se tenía previsto una estrategia clara. Ya lo sospechábamos, pero hoy lo confirmamos para el momento en el que Rusia respondiéramos. La gran incógnita que nos quedaron estas últimas 2 semanas es: Zelensky se la ha pasado toreando a Rusia. Cuando Rusia responda, ¿tiene suficientes sistemas de defensa para parar estos ataques? Pues la respuesta aquí está, es clara, no. De las 15 provincias que atacaron, no pudieron parar uno solo de estos ataques. Los sistemas Patriots no solamente no funcionaron, sino que encima fueron destruidos. Entonces, pues ya en Kiev, la pregunta que se está haciendo el mundo es si Occidente va a poder resistir
a la presión que se viene en los próximos días después de este ataque, que parece más bien que una represalia, un ataque inicial, una embestida inicial para próximos pasos. Y en medio, encima de toda esta devastación, pues ya las autoridades ucranianas han intentado mantener un semblante de, digamos, control. Han dicho que están desplegando medidas de emergencias, están recurriendo a los cortes de energía eléctrica para intentar desestabilizar un poco más el sistema, que realmente ya no hay nada que estabilizar porque no quedó un sistema eléctrico del que puedan disponer en estas regiones. Y esa es la realidad. Una realidad pues que nos habla acerca de cómo la capacidad hoy para mantener a salvo su red energética y militar operativa justo antes de que llegue el invierno en los próximos meses se ha caído. Y eso es lo grave, porque con la destrucción de estos puntos, de estos nodos clave, pues tal vez se subestimó un poco la capacidad de respuesta y en dónde exactamente atacaría Rusia en represalia. Ya en Polonia, por ejemplo, se está llamando esta actividad rusa, que así lo están nombrando, llevando a su ejército a un nivel de alerta máxima. Tienen aviones aliados que están realizando operaciones en el espacio aéreo polaco, están sumamente tensos en la OTAN, porque es una escalada que no solamente nos habla de que no estaban preparados para recibir esta respuesta, sino que los sistemas de defensa o fallaron o simplemente no fueron suficientes. Y el hecho de que estos Patriots ya estén destruidos en estos momentos no solamente manda el mensaje peligrosísimo de que Kiev está indefensa en estos momentos, es vulnerable a cualquier ataque aéreo, sino el hecho de que no hayan podido frenar este ataque, aunque sea uno solo de los 15, ya se estaría, créanme, presumiendo en estos momentos el contexto de, como ya habíamos visto la nota en otras ocasiones, ¿no? De 23 ataques se pararon 20 y algunos no se pudieron frenar. Ahora no se pudo frenar uno solo de estos ataques. La encuesta del día, por cierto, gracias a todos los que están participando, porque lo más preocupante de todo esto es que el invierno viene. Y cuando el invierno llegue en un par de meses, sin infraestructura eléctrica, ¿cómo podrá resistir Ucrania en el frente? Ese es el principal problema y el momento tan delicado en el que se está haciendo precisamente este ataque, pues que es lo que pone en jaque, por supuesto, a Ucrania en estos momentos. Los invitamos a participar. Si al momento en el que nos están viendo ya no pueden votar, pueden dejar su comentario con la opción que gusten. ¿Podrá Ucrania resistir el invierno tras estos ataques masivos? Las opciones son sí, con apoyo occidental; no, la situación es grave o es impredecible. Gracias a todos los que votaron en la encuesta. Gracias por participar. El 59% cree que la situación es grave y por supuesto que lo es. Es gravísima. El 24% cree que pueden soportar con apoyo occidental y el 18% que es impredecible. El problema es que no es como una especie de transferencia de armas que Occidente pueda decir te mando un barco con energía o te mando un lote de electricidad. Ese es el gran problema, que al colapsar hoy las líneas de suministro energético no hay manera de reponer esto. Y por lo pronto, pues ya tenemos la primera respuesta rusa en represalia a Kursk y vamos a ver qué pasos siguen después ambas partes en el conflicto, Rusia y la OTAN, no Ucrania, porque nos queda claro que el verdadero duelo aquí es Rusia contra la OTAN, en un ataque en donde, repito, de los 15 objetivos no pudieron frenar uno solo. Y esto, por supuesto, si se llegara a confirmar en las próximas horas que también se volaron 2 F-16, entonces va a escalar mucho el alcance de estos ataques. Novogrodov ha caído y no fue una batalla prolongada. Estamos hablando solamente de 3 días. 3 días. Eso es todo lo que necesitó el ejército ruso para tomar el control absoluto de la ciudad. Ayer, el 26 de agosto, por la tarde, se marcó el inicio de una evacuación masiva en Pokrovsk a menos de 48 horas de que el frente de batalla ucraniano se desboronara, colapsara por completo. Y pues ahora, sin suficientes soldados ucranianos para defender su propio territorio,
pues la resistencia parece ya un sueño lejano. ¿Recuerdan que hablábamos del bombardeo de Rusia ayer por la tarde? Pues Rusia volvió a lanzar otro bombardeo contra Kiev en la noche. Estamos presenciando ya el colapso definitivo del frente ucraniano en el Donbass y también cómo se están comprometiendo las líneas en el resto del territorio ucraniano. Ahora, con el ejército ruso avanzando a escasos kilómetros de varias ciudades clave, pues la situación en el Donbass y en toda Ucrania se está volviendo bastante crítica. Rusia volvió a bombardear Ucrania con decenas de misiles y drones. Al menos 4 personas murieron en las regiones de Zaporilla y Kryvyi Rog en el sureste del país, mientras que una decena resultaron heridas. El ejército ucraniano afirmó que las tropas de Moscú lanzaron más de 90 artefactos contra su territorio, de los que pudieron abatir 60 drones explosivos Shahed y 5 misiles de distintos tipos. Rusia había lanzado una primera andanada de misiles y drones el lunes, y según la empresa nacional de energía, se trató del mayor ataque contra la red eléctrica ucraniana desde el inicio de la guerra. Algunos barrios de Kiev seguían sin electricidad el martes por la mañana. Ante los repetidos ataques aéreos en su territorio, Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus bombardeos sobre territorio ruso, especialmente sobre las regiones fronterizas. Kiev pasó a la ofensiva a principios de agosto con una incursión terrestre en la región rusa de Kursk. El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas aseguró el martes que sus tropas han tomado el control de un centenar de localidades y cerca de 1.300 kilómetros cuadrados de terreno, y que también capturaron como prisioneros a casi 600 soldados rusos. El martes por la mañana, el gobernador de la región rusa de Belgorod, también fronteriza y vecina de Kursk, dijo que había recibido informaciones de otro intento de incursión de las Fuerzas Armadas ucranianas. Por supuesto que vamos a hablar de este nuevo intento de incursión ucraniana frustrado. La propaganda de Zelensky está todo lo que da. Dice ahora que tomaron más de 1.700 kilómetros cuadrados surreal. Han perdido terreno en las últimas horas de una manera increíble y encima no solamente terreno en su operación en Kursk, sino también, por supuesto, hablamos de un terreno que han perdido en su propio territorio y de eso estamos hablando precisamente ahora, porque esto no lo están informando los principales medios occidentales de comunicación. Se están quedando totalmente callados frente a la enorme caída, al gran fracaso de Novogrodovka hoy que estamos viendo. Y pues ya las posiciones ucranianas aquí, no nada más, fíjense, hablamos de Grodovka, hablamos de Krasny, hablamos de Krasny Yar, hablamos de Mikhailovka, que fueron devastadas. Tan solo en las últimas 24 horas, el día de ayer, muchos ya están llamando al 26 de agosto como el Día de Fuego ruso, porque las tropas ucranianas llenaron literalmente, de hecho fue el título de nuestro podcast de ayer en vivo, que Rusia llenaba el cielo ucraniano de fuego. Y bueno, pues en Ucrania ya le están llamando así. Precisamente, miren qué curiosidad, Día de Fuego ruso al 26 de agosto. Las tropas ucranianas fueron incapaces de organizar una defensa efectiva. De los de las 15 provincias que atacó en el primer ataque, en el primer bombardeo, las 15 provincias... los ataques dieron en el blanco. Ucrania no pudo parar uno solo de estos ataques en las 15 provincias. Los Patriots fueron devastados. Ya fueron incluso... Se han reportado la caída de las ofensivas que no está mostrando ninguna señal de detenerse. Ya hay varios informes satelitales que muestran cómo las anomalías térmicas pues están mostrando que estos lugares, si lo vemos desde la perspectiva satelital, pues fueron borrados del mapa con bombas seguramente FAB-3000, y mientras el ejército ruso está afianzando el control de Novogrodov y todos los alrededores, pues la pregunta que ahora todos se hacen es ¿qué sigue para Ucrania? Porque la caída de Novogrodov no es algo aislado, sino que ya después de esto, como vieron ustedes en el clip de nuestros amigos corresponsales de AFP, pues siguió una ofensiva muy coordinada. Ese nada más fue el primer ataque, que fue impactante porque hablamos de un ataque simultáneo en 15 provincias. Una gran parte del país, del territorio ucraniano, se pintó de fuego, por eso le están llamando así. En todo el Donbass occidental,
se marcó la crisis, pero las líneas defensivas ucranianas que alguna vez protegían implacablemente Selidovo, por ejemplo, Ukrainsk, otras ciudades cercanas, pues ahora parecen totalmente endebles ante esta embestida rusa. No pudieron soportar ni los primeros embates. Con cada kilómetro ganado, las posibilidades de que Ucrania resista ya son más difíciles y la desesperación está comenzando ya a sentarse. Varios expertos militares están ahora en los canales de Telegram. Yo los estaba revisando antes de iniciar este podcast. Por cierto, el jefe de Telegram, Telegram es una plataforma rusa. El jefe de Telegram, ya sabrán que fue detenido en Francia, viva la libertad de expresión, ¿verdad? Por supuesto, lo acusan de 21 delitos que se resumen en uno solo: falta de administración y moderación. Es como si alguien aquí en los comentarios pone alguna opinión personal y yo no lo modero y no lo bloqueo porque estoy en este en vivo, y entonces al rato tengo 21 delitos en Francia. Es surreal. Incluso Elon Musk ya salió a hablar de esto, una total represión a la libertad de expresión brutal. Esos son los valores occidentales que defendemos. Es de vergüenza total. Pero también es un mensaje para los creadores de otras plataformas. El que no se someta al bozal, ahí están las consecuencias. Pero bueno, regresando a la pérdida de Epoch Crops, que pues ya vemos que es solamente una cuestión de tiempo para que ocurra y que ahora la situación para Ucrania ya es bastante crítica. No nada más en el Donbass. Como veían en ese video, anoche Rusia vuelve a lanzar otro segundo ataque devastador sobre Kiev y otras ciudades, y ya los informes indican que la línea de defensa ucraniana, la que alguna vez fue implacable, pues está al borde del colapso. Implacable en las zonas donde el conflicto se había atascado por muchos meses, casi lo que iba de un año completo. Y ahora eso ya se ha destrabado. Por ejemplo, en Novgorod, las posiciones defensivas pues fueron superadas muy rápidamente, y esto nos sugiere el hecho de que para Rusia tomar la ciudad le haya tardado solamente 3 días, pues que hay una falta de coordinación. Pero sobre todo que aunque se quieran coordinar, no tienen recursos en las filas ucranianas, no tienen parque, como decimos en México, no tienen balas, no tienen blindados, no tienen obuses, no tienen sistemas de defensa aérea, porque todo se lo llevaron a Kursk. Y es preocupante porque los altos mandos en Kiev ahora parecen estar, como notamos claramente en los sesgos occidentales de algunos medios de comunicación, pues están más enfocados en la propaganda que en reforzar sus líneas de defensa para seguir perdiendo territorio. Es un error táctico, y a la vez pues también se entiende como una admisión tácita de que la batalla en el Donbass está perdida para Ucrania. Y a medida que estamos viendo el avance del ejército ruso en el frente occidental del Donbass, pues están desmoronando sus defensas. Hablamos de Selidovo, hablamos, repito, de Ukrainsk, hablamos de Mirnograd, hablamos de varias ciudades cercanas que ya están a merced de las tropas rusas, porque la distancia que los separa pues se reduce a metros. Son solo metros. Entonces es una cuestión de horas. Y tan es así que en menos de 24 horas miren lo que pasó. Y mientras que esto pasa, pues en Kiev la preocupación es cada vez más grande, porque Mariana Besulglaya, que es una diputada popular ucraniana, hace unas horas también lanzaba una declaración en donde expresaba que hay un temor evidente de Ucrania por el colapso frente a esta estrategia occidental que terminó causando la caída del Donbass para Ucrania. Se metieron un balazo en el pie ellos mismos con la incursión en Kursk. Nosotros lo dijimos en este podcast. Zelensky estaba atendiendo más órdenes de los intereses energéticos occidentales que los de su propio país. Esto no es algo prorruso, es por la defensa de Ucrania, porque no está defendiendo su propio territorio, nos queda claro, está defendiendo los intereses de una élite. Y esta declaración de esta diputada ucraniana pues nos da la razón, pero también nos muestra cuán grave es esta situación, porque pues no solamente es la incertidumbre en la percepción pública, sino incluso entre los políticos ucranianos. ¿Por qué es tan crítico ahora el hecho de que se esté reportando estos avances en tan pocas horas? El Donbass occidental, de hecho lo decíamos también esta semana, como
con la caída del canal Donbass esto iba a suceder. Y miren, sucedió. Ya estamos viendo la pérdida de una región aceleradamente y este es un golpe militar, pero también es un golpe, por supuesto, moral. El hecho de que Rusia ahora esté reivindicando la captura de estas ciudades no significa solamente un avance estratégico, sino que también está mostrando que su prioridad es lentamente tomar de nuevo Kursk, pero agresivamente avanzar en el territorio ucraniano, porque parece que le está conviniendo mucho a Rusia en estos momentos enfrascar a Ucrania en una batalla perdida para ellos en Kursk, mientras han dejado los flancos abiertos los ucranianos en su propio territorio y ese hueco lo están utilizando ya de la mejor forma posible para avanzar. Ya, repito, los mapas satelitales, varios informes de inteligencia ya lo están confirmando, que pues ayer, el 26 de agosto, fue un día de muchísima actividad militar rusa contra todas estas posiciones ucranianas que atacaron con una precisión brutal, dejaron muy poco margen para la recuperación. No solamente es Grodovka, repito, Krasny Yar, Novogrodovka, Mikhailovka. Esta ofensiva rusa en muchas de estas localidades pues ya están convirtiéndose en las nuevas posiciones defensivas de Rusia, porque desde ahí va a seguir lanzando más ataques. Varios portales militares, por cierto, muchos prohibidos aquí en Canadá, como Rumores de Selidovo, que está bloqueado en muchos países. Y yo creo que ese de nuevo es la gran frustración contra Telegram, porque es un medio que no pueden controlar en el uso de la información. Entonces los videos fluyen, las imágenes, la información sin control occidental. Y es muy fácil desmentir entonces cualquier propaganda cuando los videos y los reportes de cualquier persona que tenga una cuenta de Telegram y suba las imágenes de su localidad contrastan a una narrativa. Entonces, pues eso supera, claro, a los medios de propaganda que quieren tejer otras perspectivas. Y estaban reportando precisamente en este canal de Rumores de Selidovo, que sería más o menos la traducción en español, que las batallas por muchas zonas, como por ejemplo Ucrania, ya comenzaron. Casi siempre este portal utiliza gente local y ahí comparten información en donde se confirma o se desmiente la presencia de tropas rusas desde el territorio ucraniano. Entonces los mismos ucranianos suben ahí imágenes para desmentir o afirmar qué está pasando. Ya se está recibiendo muchísima información que está hablando acerca de esto, de que el Grupo Centro de las Fuerzas Armadas de Rusia pues ya entraron hace unas horas en Nikolaevka por la noche allá. Es un movimiento que es muy poderoso porque estamos hablando de que Nikolaevka es un punto estratégico que podría también facilitar un mayor avance ruso en la región, y la captura de Nikolaevka también va a influir en el suministro y en la evacuación de las tropas ucranianas en Grodovka. Entonces, parece que había un plan muy armado que les tomó tiempo orquestar, pero que ya están operando logística y militarmente en Ucrania, y que está aumentando muchísimo la presión de las fuerzas defensivas rusas sobre Ucrania en la región. Ya hay muchas fotos recientes que están confirmando esto. Hay un vertedero cerca de Mikhailovka, que es una posición, según varios medios, que es una posición elevada desde la cual Selidovo es claramente visible. Y esto nos está mostrando cómo ya tiene Rusia con el control de esta zona una ventaja táctica que le está permitiendo pues monitorear y anticipar los movimientos ucranianos con mucha facilidad, porque pues las leyes de la guerra no cambian, muchas de ellas a pesar de los años. Mientras tienen una posición en el topográfica más alta, tienen un control sobre las zonas más bajas, y entonces ya los medios de comunicación ucranianos están queriendo minimizar por eso la gravedad de esta situación. Incluso han salido a informar que no es cierto, que ellos dicen que Rusia solo tiene el 2.5% de Novodobrok, pero pues la verdad es que ya ha sido capturado por completo por las fuerzas rusas, según estos canales de Telegram, donde los mismos locales están compartiendo esta información. Hay muchísima evidencia visual, hay muchos videos, fotografías, hay informes de geolocalización que claramente nos están mostrando que están mintiendo, que ya tienen el control total de la región, que las Fuerzas Armadas rusas pues antier controlaron el 70% de la ciudad, y en menos de un día tomaron el control completo
pues ya de esta región. Incluso el propio Instituto para el Estudio de la Guerra, el ISW, lo checábamos hoy por la mañana. Generalmente ellos siempre mantienen una postura muy cautelosa sobre esto. Ya salió a decir que las tropas rusas avanzaron hacia el área de la mina de esta región, un poco complicada de leer, pero es como Kotlyarevsky, que está al norte precisamente de Mikhailovka, y desde ahí pues ya capturaron Kalinovo. Entonces están incluso los propios institutos de guerra occidentales confirmando este avance que Zelensky está tratando de desmentir para que, como decía Chespirito, no cunda el pánico. Pero la verdad es que la situación para las tropas ucranianas en el frente de Pokrovsky pues es súper crítica, está empeorando rápidamente. Hay mucha información del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania que está circulando, que indica que el ejército ruso ya los está rodeando en asentamientos claves en el suroeste de Kalinovo. Ya han tomado el control de gran parte de la planta central de Novogrodovka y también de las afueras del oeste. Entonces, son movimientos tácticos que lo que nos están mostrando es que había un plan muy diseñado, muy pensado, que les tomó casi 2 semanas para lanzar un contraataque que no necesariamente fue en Kursk. Tal vez la idea era centrar la guerra en Kursk y no mordieron el anzuelo. Por el contrario, cayeron víctimas de su propia trampa en Kursk los ucranianos, porque ya están confirmando, incluso había otro portal que checábamos, Deep State, en Telegram, que también hace este tipo de análisis militares, pues también ha confirmado esta información, que Ucrania ha estado ya perdiendo muchísimo en Kursk y Rusia ha aprovechado esta oportunidad en Kursk para rodear básicamente todas estas zonas de Kalinovo, de Karlovka, de Krasny Yar, de Mikhailovka, de Novogrodovka. Entonces ya vemos esta confirmación de una vasta zona en todo el sur de Selidovo, que es un indicador muy claro de que las defensas ucranianas ya están al borde del colapso en estos momentos. Es la información que se confirma. Y por cierto, la encuesta de esta mañana es: ¿crees que la caída de Novogrodovka es por dividir a las tropas en Kursk? Es decir, para explicarnos mejor, si Ucrania no hubiese lanzado esta aventura en Kursk, ¿hubiera podido resistir por más tiempo en el Donbass? Los invitamos a votar. Me parece que es una pregunta muy interesante, porque esta caída en menos de 3 horas ha sido brutal. No habíamos visto este avance en meses, casi un año en el que estuvo atorado el conflicto. Las opciones son sí, la división fue un error, no, había otras razones, o C, es difícil saberlo. Los invitamos a votar en la encuesta y recuerden que si para cuando están viendo esta transmisión no les fue posible votar, pueden dejar su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan las personas que nos están viendo? El 70% cree que la caída de Novogrodovka es precisamente por dividir Ucrania, sus tropas entre Kursk y su propio frente. Dejaron un hueco enorme y el ejército ruso lo está aprovechando. El 17% cree que es difícil decirlo y el 13% cree que había otras razones, no necesariamente esta. Ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetos de la independencia de México, por parte de la soberanía de nuestro país. Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. Con la embajada. Con la embajada. Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también sí, se amplía también, la pausa? Claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es Hoy el presidente de México se veía bastante molesto en este fragmento de la mañanera que ustedes acaban de ver, y no es para menos. México acaba de poner un alto a la intromisión extranjera. Esta no es
una simple retórica, es un discurso muy diferente. El presidente de México, López Obrador, anunció hoy por la mañana una pausa en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por lo que consideró actos irrespetuosos que violan la soberanía nacional. Y esto ya nos deja claro, pues primero que México no va a tolerar que dicten cómo debe manejar su propia casa. ¿Qué lleva a un presidente como López Obrador en México a tomar una decisión tan drástica? Algo tuvo que haber pasado para que hoy se pausen las relaciones, prácticamente se rompa la tradición de una estrecha colaboración diplomática. ¿Cuántas veces en la historia de México había pasado esto? Que se pausaran las relaciones entre México y Estados Unidos, Alba. Yo no recuerdo una sola vez que esto haya pasado. Pero vamos a analizarlo ahora en la época moderna porque ya estamos viendo un cambio de paradigma en la relación entre México, Canadá y Estados Unidos. Y hoy muy en particular, porque se trata de algo que originó la reforma al Poder Judicial, hoy sí quiero hablar como muchas cosas. Como ciudadano mexicano, pero también tengo el derecho de hablar como ciudadano canadiense, porque esto involucra a Canadá, y también como abogado mexicano sobre las reformas al Poder Judicial. Porque la verdad es que este acto no es algo aislado, no es un simple desplante diplomático el de México. Todo inicia por el tema de la reforma judicial que ha propuesto el presidente de México. Esto pues ya originó críticas muy duras, tanto de Estados Unidos y Canadá, que han calificado a la reforma de López Obrador como una amenaza para la democracia mexicana y para la estabilidad en la región. Pero, ¿quiénes son ellos para juzgar las reformas judiciales de México? Muy en particular voy a hablar de algo sobre Trudeau, de verdad. En un momento donde la propia democracia en los Estados Unidos se tambalea, en un momento donde la administración de Biden ha usado al Poder Judicial como un arma de guerra electoral para reprimir a la oposición, porque le echó toda la cargada judicial a Donald Trump para descarrilarlo de la carrera presidencial hasta donde pudo, le sacó hasta los últimos delitos de la elementary y de la escuela primaria, lo hizo comparecer a juicio y estuvimos viendo el uso del sistema judicial estadounidense como un arma electoral. Y luego, ¿qué decir de Canadá? Que enfrenta escándalos de corrupción y de represión a la libertad de expresión terribles. Resulta casi irónico que ahora veamos esto viniendo de estas dos administraciones en particular. López Obrador, y hay que decirlo, no es el primero en enfrentarse a una presión de Estados Unidos y Canadá. Pero ahora sí que es el primero en hacerlo con tanta firmeza y lo que nunca antes se había visto, decir vamos a hacer una pausa. Miren, este contexto comenzó aquí y escaló demasiado rápido, algo que no se había visto jamás. Vamos a comenzar con las preguntas. Protesta de México por las críticas de Estados Unidos y Canadá a un proyecto de reforma judicial. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó el lunes los señalamientos de sus socios en el Acuerdo de Libre Comercio TEMEC, ante la polémica modificación al Poder Judicial que impulsa su gobierno. Si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica, comercial, que nos conviene a las dos naciones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró la semana pasada que el proyecto de reforma amenaza la relación comercial entre ambos países, al considerarla un riesgo para la democracia. La propuesta de modificación a la ley contempla, entre otras cosas, la elección popular de jueces y magistrados. La Embajada de Canadá también señaló que existe preocupación entre los inversionistas de su país por la reforma. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos.
Es un principio básico de independencia, de soberanía. El fin de semana, cientos de personas protestaron en México por la propuesta de reforma constitucional que el oficialismo impulsará en la nueva legislatura del Congreso, que asume funciones el 1 de septiembre y en la que tendrá una amplia mayoría. Cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga alegando que la reforma vulnera sus derechos laborales, ya que los ascensos serían sustituidos por la elección popular. Pues ahora esta pausa que acaba de anunciar López Obrador con los gobiernos de Estados Unidos y México es algo que marca un hito histórico, Alba. Sí, porque nunca oficialmente se habían pausado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos o con Canadá. Es la primera vez que se hacen. Esto no quiere decir que se vayan a cerrar las embajadas ni que se terminen todas las relaciones diplomáticas. Simplemente están pausadas, no hay cierre de ninguna embajada, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en México, pero sí es la primera vez en la historia que se pausan. Jamás había pasado esto. Nunca. Y ahora pues ya esta declaración de independencia en un escenario donde México ha sido históricamente presionado por intereses extranjeros. Por cierto, faltan unos días para el Día de la Independencia Mexicana, un par de semanas. Y yo creo que es un buen momento para plantearnos qué implicaciones va a tener esta decisión para las relaciones trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá, y lo más importante sobre todo para la soberanía de México. Miren, primero vale la pena ver el contexto de lo que desata esto, que es la reforma judicial que está impulsando el presidente López Obrador, que tiene como objetivo, según sus propias palabras, limpiar un sistema judicial corroído por la corrupción y por los intereses políticos. Algo les digo como abogado mexicano: el sistema judicial mexicano huele mal, es sumamente corrupto. Los sistemas para poder transparentar la eficacia, el uso de los recursos, la procuración de justicia, están totalmente corroídos. Y esta reforma que propone, entre otras cosas, se ha vuelto muy polémica porque contempla algo que es totalmente novedoso: la elección popular de jueces, que es una medida que ha sido recibida con bastantes críticas ya por parte de Estados Unidos y de Canadá. Pero ¿realmente es un riesgo para la democracia mexicana y de toda la región como lo pintan? ¿O como lo ve el presidente López Obrador, sería un paso necesario que fortalecería el sistema judicial? Pues ya las críticas no se hicieron esperar. Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos en México, fue uno de los primeros en levantar la voz. Según Salazar, dijo que esta reforma mexicana pone en peligro la estabilidad democrática y que podría abrir la puerta a la influencia del crimen organizado en el sistema judicial, como si no estuvieran ya dentro en este momento. Pero ¿acaso Estados Unidos está en posición de hablar de estabilidad democrática? No hay que olvidar que en estos últimos años la democracia estadounidense se ha mostrado con muchas fisuras preocupantes, desde la polarización extrema hasta los cuestionamientos de cómo se ha usado al sistema judicial estadounidense como un arma de guerra electoral contra Donald Trump. Y por otro lado, y ahí sí, permítanme hacer esta reflexión profunda, tratándose de Canadá, que no se quedó atrás. Graeme Clark, que es el embajador canadiense, también salió al quite después de que Estados Unidos hiciera esto. Pues también Clark expresó su preocupación a nombre del gobierno canadiense por el impacto que esta reforma mexicana podría tener, dijo, en la confianza de los inversionistas canadienses. Dice Clark que esta elección de jueces por voto popular lo que podría hacer es debilitar el sistema judicial mexicano, y pues que eso lo que va a traer es que va a afectarse el clima de inversión, que los empresarios canadienses no van a querer invertir en México. Pero ¿cuál es la preocupación real de los inversionistas canadienses, o es una excusa de Clark? ¿Teme perder la influencia que Canadá y Estados Unidos han ejercido en la política mexicana por muchos años, usando a veces al Poder Judicial como un arma a su favor? Y miren, se los digo como ciudadano canadiense, ya que Clark anda tan preocupadito por explicarle a los inversores canadienses sobre la situación en México, pues ¿por qué no mejor nos explica
el escándalo de su jefe Justin Trudeau, que encabeza uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido nuestro país. Y me refiero a Canadá. Ahora regresamos a mi otro país, que es México. Pero me quiero referir a los dos como míos, porque además de que lo son, sabemos de lo que hablamos aquí. Y permítanme, nunca lo hago, pero sí tener este argumento de autoridad de decir, porque alguien en el chat decía hace rato, no tienes derecho a hablar de esto porque no vives en México. Me parece que muy por el contrario. Somos mexicanos, ciudadanos mexicanos y también somos ciudadanos canadienses. Y entonces desde ambas perspectivas, y además, si me lo permiten, soy abogado y por muchos años traté con el sistema judicial mexicano y entonces creo que esta es una oportunidad imperdible para opinar de cómo Clark, el embajador canadiense en México, no tiene ninguna, ni la más mínima calidad moral a nombre de los liberales, del Partido Liberal de Justin Trudeau, para venir a criticar a México. Miren, en el 2019, déjenme les cuento un cuento que no es ficción, es real, muy real. En el 2019, Canadá se vio envuelto en un escándalo que puso a prueba toda la integridad del gobierno, toda la independencia judicial. Se trata de una empresa llamada SNC Lavalin, que para darles contexto, es una de las más grandes empresas de ingeniería, también se dedican a la construcción aquí en Canadá, y en el 2019 fue acusada de haberle pagado sobornos, por un valor de $48 millones a funcionarios libios entre el 2001 y el 2011 para asegurarse de contratos por un total de $1.500 millones. Pues resulta que estos contratos involucraban proyectos de infraestructura en Libia, en el régimen del famoso Muammar Gaddafi, ¿se acuerdan? Del innombrable Muammar Gaddafi para la democracia occidental. Y cuando esas acusaciones salieron a la luz, pues SNC Lavalin enfrentó sanciones. Se supone que estaba enfrentando un proceso penal aquí en Canadá que tuvo que haber resultado en una condena contra esta empresa. Porque al estar aquí y ser acusada de dar sobornos multimillonarios en el extranjero, pues tuvo que tener consecuencias penales para esta empresa. Una condena que no solamente hubiera significado multas millonarias, sino que también hubiera resultado en la prohibición de que el propio gobierno de Trudeau le diera contratos a una empresa tan corrupta por un periodo de 10 años. Un golpe que tuvo que haber arruinado a la empresa por sus actos de corrupción tan escandalosos. Esta empresa es de Quebec, en donde Trudeau tiene una de sus bases electorales, o tenía, más fuerte, porque ahora nadie lo quiere. Ni su esposa porque se divorció de él. Bueno, pues Quebec es una provincia clave para el Partido Liberal de Justin Trudeau. Y aquí es donde comienza a desenredarse esta maraña de corrupción. Según las revelaciones que se supieron después, pues Trudeau y su oficina particular ejercieron una presión enorme sobre la entonces ministra de Justicia y también influyeron ilegalmente sobre la fiscal general Jody Wilson-Raybould. No sé si algunos tal vez hayan escuchado este escándalo. Lo dudo, pero es real. Lo pueden ustedes buscar. Porque para que interviniera este caso que ocultaron hasta más no poder, por eso les digo que dudo que muchos se enteren de esto porque lo taparon en el extranjero. Gracias a esto, Trudeau hizo todo lo posible por tapar el escándalo de SNC Lavalin para llegar a un acuerdo de lo que él dijo que era una remediación. Y así les cuidó la espalda para que no tuvieran un juicio penal. Bueno, ese acuerdo fue lo que le permitió a la empresa pagar una cantidad ridícula y seguir operando en Canadá. Gracias a eso, pues Trudeau se aseguró llegar al poder, conservar uno de sus bastiones electorales y después de eso, pues como resultado, la entonces Raybould, que fue la que estaba encargada del sistema judicial, pues se negó a acceder a estas presiones de Trudeau. Dijo, esto es corrupción, esto es una presión ilegal, renuncia. Y como resultado de esto, Trudeau pone a otra persona en su cargo en enero del 2019. Finalmente,
Después de que renunció al gobierno, en su testimonio, porque ella misma fue a testificar al Parlamento, la misma Wilson dijo cómo había sido presionada repetidamente por altos funcionarios del gobierno de Trudeau, incluido el propio Trudeau en persona, para que hiciera a un lado toda la independencia judicial canadiense y para que optara por una solución política y cuidara a esta empresa corrupta. Pues este escándalo, amigos, fue tan grave que cuando se conoció aquí en Canadá que ese NC-Lavalin había contribuido con $100,000 canadienses a la campaña del Partido Liberal, de lo que se supo, nada más $100,000, más todo lo que no supimos, se comenzaron a abrir las sospechas sobre hasta dónde estaba realmente Trudeau influyendo en el Poder Judicial ilegalmente por fines electorales. Fue un escándalo que no solamente expuso los intentos de Trudeau de manipular nuestro sistema judicial canadiense, sino que también fue visto como un entramado de corrupción, de intereses económicos, de intereses políticos que protegían a empresas así. Pero después de todo esto, a pesar de todo el escándalo mediático, ¿qué pasa al final del día? SNC-Lavalin finalmente fue intocable, no tuvo un juicio penal, no fue acusado de nada, solo un acuerdo en el que se comprometía a pagar una multa de $280 millones a lo largo de muchos años. No sabemos si sí los pagó o no. Supuestamente iba a implementar un programa de cumplimiento corporativo, pero la empresa evitó el peor de los escenarios y permaneció impune. Y lo más sorprendente, amigos, de toda esta sucia historia es la ausencia de críticas de Estados Unidos. A pesar de lo grave que fue este escándalo, de la corrupción del gobierno de Trudeau que influyó en el sistema judicial canadiense, no vimos a Estados Unidos, y por cierto, tampoco México hizo un llamado para que Canadá cuidara la democracia y su sistema judicial, que se estaba corrompiendo bajo la administración de Trudeau. No hubo una sola palabra tampoco del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que siempre es muy rápido en condenar este tipo de actos de corrupción en otros países. Vemos cómo tiene las manos metidas ahorita en México. No hubo nada. Se quedaron callados. ¿Por qué este silencio? Si fue un caso real y un escándalo multimillonario. Si hablábamos de una corrupción y de una injerencia en un sistema judicial de un país que se supone que es democrático. Pues la respuesta, claro, la encontramos en los intereses económicos que tenía en ese momento tanto Estados Unidos y Canadá. Porque para Washington, pues Canadá es un aliado que es muy confiable. Con él comparte contratos multimillonarios en infraestructura energética y es demasiado valioso como para ponerlo en riesgo solamente por un escandalito de corrupción que pues peccata minuta solamente acabó de perjudicar al sistema judicial canadiense. Y bueno, pues al final en el 2018, antes de que estallara todo este escándalo, SNC-Lavalin, yo creo que es importantísimo este dato, ya se había asegurado contratos por más de $500 millones solamente en Estados Unidos. Imagínense. Y eso incluía contratos del gobierno, contratos en sectores de la energía, contratos en construcción. Y estos números pues nos explican por qué la administración estadounidense se quedó callada, no dijo nada, toleró los escándalos de corrupción y la injerencia en el poder judicial canadiense, pero la hipocresía no termina ahí. Mientras Trudeau y su gobierno estaban envueltos en este escándalo de los liberales y el NDP, pues no mostraron la misma actitud que cuando se trata de intervenir en gobiernos extranjeros, como por ejemplo ahora en México. Y vemos chistosamente al embajador canadiense de México criticando la reforma judicial en México, cuando mejor debería de explicarnos los escandalitos de corrupción de su jefe aquí en Canadá, corrompiendo a nuestro sistema judicial. Eso es lo que debería de hacer. Trudeau ha sido muy crítico en la política de Latinoamérica. Embistió a López Obrador hace 2 años. Muy frecuentemente se carga contra Venezuela. Dice que hay una necesidad de respeto a la democracia y a la transparencia. Pero ¿No se arranca la lengua? Pues no, porque cuando se trata de cómo el Parlamento lo quiere acusar, entonces Trudeau se libra de este escándalo de corrupción de Lavalin
y no tiene reparos en manipular el sistema judicial y retorcerlo a su favor, en corromper las instituciones para proteger a una corporación con un historial de corrupción internacional terrible. Es el Odebrecht canadiense. Este multimillonario negocio que ocultó con SNC-Lavalin no solamente involucraba contratos y sobornos de Libia. Esta empresa también tenía un historial de contratos terrible aquí en Canadá y en muchos otros países donde fue acusada de prácticas muy poco éticas. Por ejemplo, aquí, SNC-Lavalin estuvo involucrada en un proyecto de $1,300 millones en un hospital para construir un hospital en Montreal. Y es un contrato que también estuvo salpicado de acusaciones de sobornos, de corrupción. ¿Y qué hizo? Nada. Entonces, ¿por qué el gobierno de Trudeau no actúa como lo hace ahora contra México? La realidad, amigos, es que estamos hablando de intereses económicos y políticos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y cómo hay un célebre dicho mexicano que dice que se haga la voluntad de Dios, sí, pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Cuando se trata de criticar las reformas judiciales de México, entonces el gobierno de Trudeau no tiene reparos en levantar la voz, en seguir como eco las acusaciones de Salazar. Pero cuando los reflectores apuntan hacia sus propios escandalitos de corrupción, entonces su narrativa cambia. Y la justificación de la protección de empleos y la estabilidad económica se convierten en su excusa perfecta para cubrir todos estos sucios escándalos de corrupción que están pegándole al Poder Judicial. Y he dicho algo porque ya me enojé. De verdad, Alba, es que es cínico, es terrible ver cómo se manipula la narrativa de una forma tan ridícula. Claro, es que es absurdo. Y luego me da tanta risa cuando Canadá principalmente señala a Venezuela por sus problemas con la democracia y Justin Trudeau en plena pandemia se armó de todas las artimañas posibles para adelantar las elecciones junto con el NDP, que es otro partido igual de corrupto que el del Justin Trudeau, para adelantar las elecciones y aún lo seguimos padeciendo. Logró hacerlo. Entonces, no me hables de democracia ni de respetar la ley y todo cuando tú no lo has hecho. Es uno de los gobernantes más corruptos que ha tenido Canadá. Es uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Canadá. Justo hace unos días tú hacías un en vivo en donde hablabas los señalamientos de derechos humanos que le hace a Canadá. La ONU. Entonces, imagínense, pero cuando se trata de señalar a los demás, entonces ahí sí, se me olvidan todos mis pecados y soy el primero. Y como siempre, siendo un lacayo de lo que dicta Biden. Terrible. Porque no tienen idea propia. ¿Por qué no lo hizo Canadá solito hace unos días? ¿O se esperó unos días? ¿Por qué lo hace justamente después de que lo hace Estados Unidos? ¿Que no tienen personalidad propia? ¿Que no tienen ideas propias? Porque estos tipos no representan nuestra voz, Alba. Porque no es el gobierno que nos merecemos aquí en Canadá, de verdad. Nadie quiere a Trudeau y nos incluimos nosotros. De verdad es un tipo que es el primer ministro con menos popularidad, tal vez después de su papá, en la historia del país. Está llevando al país a un abismo total y es el menos indicado para hablar de esto. Ni siquiera hablamos, Alba, del contenido de la reforma del Poder Judicial de López Obrador. ¿Sabes por qué? Porque no viene al caso. Y es cuando que es algo... vemos esto, lo vamos a hablar y lo traemos preparado, la polémica de la reforma del Poder Judicial, y podemos debatir cada uno de estos 6 puntos, pero no viene al caso porque hay que separar dos cosas, Alba. La ropa sucia se lava en casa. Exacto. La ropa sucia se lava en casa. Nosotros sí podemos hablar de la polémica de la reforma, debatirla y todo, como mexicanos. Pero espérate, gobiernos extranjeros. No pueden meter la mano. Y sobre todo, gobiernos extranjeros que tienen estos niveles de escándalos, de corrupción y de injerencismo en los poderes judiciales de sus propios países, es cínico, Alba. Y que tienen asuntos en los que les conviene tener el sistema judicial que tenemos en este momento en México, por supuesto van a poner los gritos en el cielo. Canadá es reconocido, todos lo sabemos en Latinoamérica y en México también, tiene muchísimas minas en México concesionadas. ¿Qué trato le dan a los empleados? ¿Qué salarios les dan a los empleados? Por supuesto que les conviene tener un sistema
que les dé el beneficio. Estados Unidos, por supuesto. ¿Quiénes se han visto beneficiados? Ellos. No les conviene que se les cambie la manera del juego en la que están jugando. ¿Quiénes sí pueden hablar de esto? Los mexicanos. ¿Quiénes no pueden opinar? Los canadienses ni los estadounidenses. Porque cuando se hacen reformas en esos países, yo no veo a México opinando. Y mira, yo no veo a China opinando. Es que no les importa. Yo te voy a decir algo. Pierre Poilievre, el líder de los conservadores aquí en Canadá, no sé en el futuro, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Hasta este momento, un tipazo. Tendría más autoridad moral él para opinar sobre lo de México. Su esposa es venezolana, claro, por cierto. Uh-huh. Y él criticó fuertemente el asunto de esta empresa que es el Odebrecht canadiense. Los conservadores fueron los que expusieron gran parte de algunos periodistas independientes de este escándalo de corrupción que involucraba una presión de la administración de Trudeau sobre nuestro poder judicial y sobre hechos de corrupción terribles. Podría tener cierta autoridad para opinar sobre el asunto desde una forma respetuosa. Y no lo ha hecho. Y un tipo que tiene la cara tan embarrada de corrupción, un tipo que apenas hace año y medio estaba saliendo de este escándalo de corrupción y de opresión al Poder Judicial canadiense, que el embajador Clark salga y diga esto, me parece, Alba, y preocupación por los inversores canadienses. Créanme que debería de haber más preocupación de los inversores canadienses sobre lo que nos está pasando aquí en Canadá que sobre lo que pasa en otros países. Claro. Y sobre los terribles impuestos que pagamos aquí en Canadá y sobre cómo ahora Trudeau acaba de subir más impuestos incluso para que los propios empresarios ganen menos. Eso sí es la preocupación de los verdaderos empresarios canadienses. En vez de andar preocupándose por lo que pasa en un país externo, deberían de estar viendo la manera de ponerle un freno a Justin Trudeau, porque cada día se está inventando nuevos impuestos, como si no fueran suficientemente altos los que ya tenemos, que todos los días se saca un impuesto nuevo para seguir afectando. Primero se había sacado un impuesto, el que le llaman el rebate, para cuando venden una propiedad para las personas que tienen más de una propiedad en Canadá. Entonces, cuando venden la segunda propiedad, tienen que pagar el 60% de impuestos de las ganancias. Pues todos los días se le ocurre una nueva manera de poner impuestos para obtener dinero, porque por supuesto sus niveles de corrupción son tan altos que no importa que le estés dando el 100% de tus ingresos en impuestos, no hay dinero que le alcanza al señor, porque durante la pandemia regaló dinero a manos llenas, ahora hay una deuda altísima, necesita seguir siendo popular para levantar sus niveles, porque hay muchísimas encuestas en las que dicen que si en Canadá se hicieran hoy las elecciones para ser primer ministro, el partido de Justin Trudeau no tiene ni una tercera parte de las votaciones. Entonces, ni siquiera no serían la mayoría relativa del Congreso. El Partido Conservador se llevaría carro completo. Entonces, están desesperados. Y en sus medidas desesperadas, pues es más cómodo ir a criticar al gobierno de México que ver cómo solucionan los problemas que hay aquí adentro. Y ahora, Alba, cuando dice el embajador Clark que los inversores canadienses están preocupados, lo que me recuerda es esta imagen. Mira, se me vino así como flashback. ¿Los inversores canadienses o tú? Exacto. Es que no es cierto. Los inversores canadienses realmente están preocupados en estos momentos por los impuestos y por estas reformas que están haciendo sobre las... serían como... ¿Cómo sería? Como ganancias de capital. Sería el equivalente a lo que es en México, como estos capital gains o ganancias de capital que ahora está poniendo Trudeau aquí y que van a ser terribles. Van a acabar... el mismo Pierre Poilievre salió a decir lo único que está generando Trudeau con esto, con el carbon tax y con todos estos impuestos, es una fuga de empresarios. Sí. A paraísos fiscales no. A países donde se cobran impuestos justos, ¿cuáles? Como México, por ejemplo. Entonces, créanme que no vemos la hora en que sean las elecciones para poder librarnos de este mal. Para nosotros pasarle la factura. Decía alguien en los comentarios, ¿a dónde se va todo ese dinero de Canadá? Pues quisiéramos saber, ¿verdad? Porque hay muchos huecos. Durante Alba, la pandemia... La burocracia se ha incrementado en un nivel terrible. El gasto burocrático es excesivo. Es terrible. Realmente decíamos, es que México es mucha burocracia. Uy, ¿Canadá? Está igual o peor. Alba, por cierto, yo creo que es una pregunta muy buena para hacerse.
¿Es justificada la pausa en las relaciones con Estados Unidos y Canadá por sus críticas a México? Las opciones son sí, absolutamente, no, tiene razón o no es suficiente. No estamos discutiendo, Alba, el contenido de la reforma, porque, repito, me parece que ese es un tema que podemos hablar como mexicanos, entre mexicanos, por supuesto. Y también podemos hacer el análisis geopolítico a nivel internacional. Pero ya, Alba, déjate tú el injerencismo. Las palabras de Clark, por ejemplo, que lo compre el que no lo conozca. Claro. Allá en México yo vi en X los comentarios a estos de muchas personas que evidentemente no conocen nuestra realidad canadiense, que decían, es que no saben cómo es el gobierno de México. No, es que no sabes cómo es el gobierno de Trudeau. Esa es la verdadera respuesta, y que podemos entre mexicanos debatir si es bueno o malo, pero que quien menos tiene autoridad moral en estos momentos para opinar de corrupción en el sistema judicial y de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es la administración de Trudeau. Es Claro. el menos indicado, Alba. Dice nuestro amigo David Sánchez Padilla, ¿es el equivalente al ISR en México? No, en Canadá tenemos muchísimos impuestos. Tenemos, por ejemplo, el parecido al IVA, que es el 13%, que ningún producto lo tiene en Canadá. Entonces, cuando vas a pagar, le agregas, bueno, en Ontario, le agregas el 13% al precio del producto y ahí es como tu IVA. Luego está el que sería como el ICR de tu salario, que dependiendo el monto que ganes es lo que te van a cobrar. Lo empiezan el 22% y se va hasta el 53.53% de tus ingresos. Que es lo que nosotros pagamos actualmente. Así es. De cada $1,000 que ganamos, por ponerlo así, solamente 470 se nos quedan. Ajá. El 53.53%, que ese es el ISR, y ahora el 60%, ese es cuando tú vendes una propiedad después de todos los impuestos, porque pagas, por supuesto, los impuestos de la venta, los impuestos por el cambio de nombre, por el cambio de suelo, todo. Son muchísimos impuestos que pagas en la venta por las ganancias, por ese dinero que tú vas a recibir después de haber pagado todos tus impuestos, porque es un dinero extra, pagas el 60%. O sea, eso es lo que es otro más. O sea, hay impuestos, créanme aquí, que todo el que luego decimos, la educación es gratis. No es una gratis, manera de está decir más que gratis, pagada. pero no es gratis. Está más que pagada. Y ojo que esto no era así. Esto No. ha cambiado dramáticamente desde hace 4 años para acá, como ustedes no tienen idea. El Canadá que nosotros conocimos cuando llegamos era tan diferente al de hoy. Y bueno, nosotros tenemos muchos amigos que son de aquí de toda la vida. Y lo que nos dicen es eso, que Sí. jamás en la historia de este país se había tenido a un primer ministro tan corrupto como Trudeau. Es la opinión general. Yo no he conocido hasta este momento a un solo canadiense, yo no lo conozco, que defienda a Trudeau, que diga que es un buen gobierno, que está orgulloso de tenerlo. Nadie. Alba, gracias a todos por votar en la encuesta, por participar. Estamos cerrándola en estos momentos. Recuerden que si no pudieron votar pueden dejarnos su opinión en los comentarios. ¿Es justificada la pausa en las relaciones con Estados Unidos y Canadá por sus críticas a México? El 85% cree que sí, que es absolutamente justificado. El 10% cree que no, tienen razón Estados Unidos y Canadá. Y el 5% cree que no es suficiente. Pues así las cosas, Alba, así las cosas por estos rumbos. Vamos a estar muy atentos sobre qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Con esta controversia que ya se ha suscitado históricamente. Nunca había pasado en la historia de México que se pausaran relaciones con sus 2 más importantes socios comerciales, uno de los cuales, si yo fuera estadounidense, les daría más datos de la perspectiva estadounidense, pero bueno, se las digo como ambos, como canadienses y mexicanos, de verdad, aquí sí Trudeau mejor que se quede callado. Así es. Para todos los que están diciendo que ojalá me corran de Canadá, es como pedir que me saquen de mi propia casa. Claro. No pueden, amigos. Entonces, es no que hagan partamos de corajes. algo, de verdad, o sea, de verdad, amigos, partamos de algo. Nadie nos puede correr ni quitar nuestro derecho de opinar sobre México, aunque no vivamos en México, porque somos mexicanos. Exacto. Ni tampoco de Canadá, porque somos canadienses. Y no se los decimos como una presunción, se los decimos porque en este caso de esta controversia que se está dando, Trudeau es el menos indicado para hablar de esta situación, porque aquí tenemos un broncón terrible. Aquí también se cuecen habas. Hay un hashtag
que no se ha posicionado en X porque no han pagado los bots de a peso, ¿verdad? Que está muy de moda aquí, que se llama Trudeau must go. Como Trudeau se debe de irse ya. Pero lo ignora. Sí. Donde quiera que va, le gritan y él baila. Ya no haya la manera de hacerse el popular porque es el más impopular de la historia. Lamentablemente, pues se está llevando al lastre a un hermoso y maravilloso país. Vamos a salir de esta porque ya falta muy poco. Gracias, amigos, por unirse a nuestro podcast y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.